Hola a todos, soy el ingeniero Enrique Napoleón Martínez Quirós, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tutorial referente al diseño de pavimentos flexibles utilizando la norma AASHTO 93. ¿Qué debe conocer el ingeniero civil? El ingeniero civil, para poder diseñar o para diseñar un pavimento, básicamente tiene que hacer los estudios del terreno de fundación para el diseño del pavimento flexible. Otra variable fundamental es el peso que se tiene que considerar que va a estar sobre el terreno de fundación y es la cantidad de vehículos en el tiempo de diseño, y a esto le denominamos el número de ejes equivalentes. Por lo tanto, debemos hacer correctamente y determinar las propiedades físicas y mecánicas del terreno. ¿Por qué? Porque la resistencia del terreno estará en función de el número de ejes equivalentes, la densidad seca máxima y el CBR. Para el diseño de pavimentos flexibles según la AASHTO 93 intervienen varias variables, en este caso el tránsito, la confiabilidad, la serviciabilidad, la subrasante, el número estructural, el clima de la zona. Todos estos variables es desde el punto de vista de la carretera experimental de la AASHTO 93. ¿Qué es el tránsito? El tránsito se fundamenta en la determinación de las cargas equivalentes acumulados para el periodo de diseño. Consideren esto lo importante, las cargas equivalentes de los vehículos que van a transitar en la vía durante el periodo de diseño. Por lo tanto, les recomiendo ingresar al tutorial de determinación de los ejes equivalentes para que puedan revisar el procedimiento correspondiente. Ahí tenemos el vehículo equivalente de la AASHTO, 80 kilonewtons, es igual a 8.2 toneladas. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad viene a ser el grado de seguridad de una determinada alternativa de diseño, determinando así la probabilidad de que el pavimento pueda soportar el número de repeticiones de la carga que sea aplicada durante su vida útil. Entonces, en otras palabras, la confiabilidad viene a ser la confianza de tu diseño, la confianza del proyecto, y estará en función, lógicamente, de la clasificación funcional de las vías y la recomendación del nivel de confiabilidad, que de acuerdo a la norma, observen ustedes en el cuadro, son para vías urbanas y vías rurales. Generalmente usamos el 90% de confiabilidad. El coeficiente estadístico de la desviación estándar es un valor que está en función, lógicamente, de la confiabilidad del diseño. Y estos valores está desde el punto de vista de la AASHTO 93. Ahí observen ustedes que se observen el cuadro, ¿no? Que tenemos la confiabilidad. ¿Y de qué depende el valor estándar o desviación estándar? Depende de la confiabilidad, ¿no es cierto? Esa es la idea primordial, ¿no?, de la AASHTO. Desviación estándar combinada.
La desviación estándar combinada es un valor que toma en cuenta la variabilidad esperada de la predicción del tránsito y los otros factores que afectan el comportamiento del pavimento. En el Manual de Transportes y Comunicaciones se adopta para los diseños el valor de 0.45. Y la norma también recomienda, ¿no? Dice, observen en el cuadro, proyecto de pavimentación, desviación estándar combinada. La recomendación es que para pavimentos flexibles 0.45 y para pavimentos rígidos 0.35. La serviciabilidad, este es otro aspecto fundamental cuando uno transita por una vía y si tiene baches, tiene abultamientos y otras fallas, entonces no, el usuario va a tener una opinión sobre el servicio de esa vía. Entonces, es el estado de servicio que se evalúa generalmente en forma cualitativa, pues, ¿no? De 0 a 5, en general el pavimento recién construido, rehabilitado. Los valores de partida usuales son 4.2 para pavimentos flexibles y 4.5 para pavimentos rígidos. Y se tiene valores funcionales, o sea, de servicio, de 1.5 a 2.5. Para nuestro caso vamos a considerar en un diseño que vamos a hacer de 4.2 y 2.5. ¿Qué es el incremento de la serviciabilidad? Viene a ser la diferencia, pues, ¿no? De la serviciabilidad inicial y la serviciabilidad final. Esa es la serviciabilidad. Por lo tanto, depende, pues, lógicamente del tipo de camino y del servicio o de la serviciabilidad final. Entonces, este dato nosotros vamos a considerar 2.5. Subrasante. Subrasante, como ya les dije, para el diseño de un pavimento son dos factores fundamentales: los ejes equivalentes y el terreno de fundación. Y por supuesto las otras variables están íntimamente ligadas, ¿no? Entonces nosotros vamos a determinar la resistencia del terreno de fundación o subrasante mediante la Ashton 93 y en función al CBR vamos a tener el módulo de resiliencia. ¿Por qué determinamos el módulo de resiliencia? Porque es la rigidez del pavimento que se tiene que tener en cuenta para el tiempo de vida útil del vehículo. Y esto es importante, de que en cada proyecto se debe tener o se debe determinar el módulo de resiliencia. Si no tenemos el equipo necesario, entonces tenemos la recomendación tanto de la norma como el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, utilizar esta ecuación, que el módulo de resiliencia estará determinado en PSI por esta expresión 2555 por el CBR elevado a la 0.64. Número estructural. En el diseño de pavimentos flexibles se basa primordialmente en identificar un número estructural para cada capa del pavimento que pueda soportar el nivel de carga solicitado. Ahí tenemos el terreno de fundación, la subbase, la base y la carpeta asfáltica. Para cada uno vamos a determinar nosotros el número estructural. Y claro, los espesores de cada una de las capas estarán en función, pues, del número estructural y del coeficiente estructural. Entonces, estos valores adopta la norma, y que lo vamos a ver luego en el Excel cómo es que vamos a determinarlos.
Coeficiente de drenaje de la vía, otro factor importante es el clima, pues, ¿no? Si nosotros no tenemos en cuenta el clima, eh, vamos a tener problemas en nuestro diseño. Entonces el clima depende de la zona de influencia del proyecto. Y ya les dije que acá también hay una expresión cualitativa desde excelente a muy pobre. El porcentaje del tiempo en el cual el pavimento está expuesto a niveles de humedad cercano a la saturación, entonces va desde menor a 1%, de 1 a 5%, de 5 a 25 y mayor que 25%. Ya vamos a ver cómo se resuelve esto, tengan en cuenta este valores fundamentales. Acá tenemos la estación de Tarapoto y vamos a ver que en la estación de Tarapoto nosotros hemos determinado, las flechitas están indicando el tiempo que llueve de 112 días, 112.1 días al año. Eso nos va a servir a nosotros para nuestro trabajo. También la temperatura media anual para nosotros, en nuestro caso en Tarapoto, es 32.1 grados centígrados. El diseño de la estructura de un pavimento flexible se basa en la expresión de la AASHTO. Tenemos acá la expresión de la AASHTO, fundamentalmente de dos términos: el logaritmo en base 10 del peso de los vehículos ya determinado, y en el segundo término están todos los valores que intervienen, que ya hemos descrito en las diapositivas. Observen, acá tenemos el número estructural, tanto en el numerador y tanto en el denominador. Por lo tanto, esta ecuación se tendrá que resolver en forma iterativa. No puede resolverse porque tiene dos incógnitas y una sola ecuación. Omega 18 es el número de aplicaciones de ejes equivalentes durante el periodo de diseño. Z sub R, parámetro estadístico asociado a la incertidumbre del índice de servicio. Acá tenemos el coeficiente de variación normal, que tenemos que tenerlo en cuenta por la desviación o por algunos factores que puedan intervenir, y por lo tanto este asume todos esos errores, y por eso se llama desviación estándar total de la distribución normal de errores en variables de diseño. El número estructural, que ya les hablé, el incremento o la diferencia de la serviciabilidad inicial menos la final. El módulo de resiliencia, observen que acá la fórmula de la AASHTO considera el módulo de resiliencia. Para determinar el número estructural de la capa de asfalto, usaremos el módulo de resiliencia de la base granular. Para determinar el número estructural de la base granular, usaremos el módulo de resiliencia de la subbase. Para determinar el número estructural de la subbase, usaremos el módulo de resiliencia del terreno de fundación. ¿Observaron la secuencia? Esa es la secuencia del diseño. Ahora vamos a hacer un ejercicio para aclarar todo lo anteriormente mencionado. Diseñar la estructura de un pavimento flexible usando el método AASHTO y el manual de carreteras, si contamos con las siguientes características. Camino de alto volumen de tráfico. Los ejes equivalentes, 11 millones. El terreno de fundación o subrasante tiene un CBR del 7%. Temperatura media anual, ya lo vimos en el cuadrito anterior,
de 32.1 grados centígrados. Días promedios en los que llueve en el año. Ya vimos también en el cuadro, de acuerdo a la estación de Tarapoto, 112.1 días. Velocidad media de circulación de vehículos pesados, 60 kilómetros por hora. ¿De dónde se obtiene esto? Se obtiene del diseño geométrico de la vía. O sea, el consultor nos tendrá que proporcionar este dato. Calidad del drenaje. Ya les dije que está en función de la zona donde se ubique el proyecto y lógicamente está condicionado por el clima, pues, ¿no? Solución. Solución. Ahí tenemos nosotros entonces el trabajo, decimos, determinación de la confiabilidad. La confiabilidad vamos a considerar el 90% y el factor de desviación estándar que está en función de la confiabilidad es menos 1.282 de acuerdo a la norma. Estamos considerando el coeficiente de desviación estándar combinada 0.45, determinación del índice de servicio. El incremento de la serviciabilidad, ya dijimos que es la serviciabilidad inicial menos serviciabilidad final, y es igual 4.2 menos 2.5, 1.7. Determinación del módulo resiliente del terreno de fundación. Según el manual de carreteras del Ministerio de Transportes, tenemos que en función de la fórmula, ya lo vimos en las diapositivas anteriores, es igual a 2555 por el CBR elevado a la 0.64. Por lo tanto, reemplazando datos, tenemos 8.876.743 PSI. Determinación del módulo resiliente de la capa asfáltica, base y subbase granular, así como los coeficientes estructurales correspondientes a 1, a 2 y a 3, vamos a resolverlos según la guía Ashton 93. Módulo resiliente de la capa asfáltica, así como el coeficiente estructural A1. Vamos a hacer uso de este ábaco, en el cual en las ejes de las Y tenemos el módulo dinámico en megapascal y en el eje de las X tenemos la temperatura en grados centígrados. Este ábaco está preparado para estas tres curvas, considerando tres velocidades: velocidad 24 km por hora, 48 km por hora y 72 km por hora. Entonces nosotros, observen acá las curvas que les acabo de mencionar, la fuente también está ahí, la temperatura específica del pavimento. Entonces, la temperatura específica o efectiva de la capa asfáltica está en función, lógicamente, de la temperatura de la zona. Acá interviene este valor y acá también en este valor, porque acá en la fórmula es al cuadrado. Y acá vamos a considerar el valor de 4 pulgadas como mínimo de la capa asfáltica. Por lo tanto, reemplazando los valores, vamos a tener una temperatura en grados centígrados de 45.6 grados centígrados. Y ahí observamos que esta temperatura nosotros ya lo ubicamos en las curvas correspondientes y nuestro trabajo estará pues cercano a la curva de 72 kilómetros por hora, porque en esta zona están prácticamente no hay separación, ¿no? Y determinamos entonces nosotros el módulo dinámico, para este caso de 1800 megapascales. No olvidar que tenemos este valor. Quiero indicar que para cada proyecto jóvenes,
se debe determinar el módulo dinámico de la capa asfáltica. Ese es fundamental. Entonces, recomendación: para cada proyecto se debe determinar el módulo dinámico y con eso estaremos asegurando nuestros valores que vamos a determinar para el diseño. Ahora, utilizando el ábaco de la norma AASHTO 93, observemos nosotros que acá tenemos en el eje de las Y el coeficiente estructural A1 y en el eje de las X tenemos el módulo dinámico, ¿no? A una temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, utilizando la norma, el valor del número del coeficiente estructural, y como ya hemos determinado, y si ustedes determinan también, hacen su ensayo del módulo dinámico, entonces determinan el logaritmo del módulo dinámico en la ecuación. Y esta ecuación nos permite obtener, reemplazando 0.184 por el logaritmo del módulo dinámico ya en PSI, porque nosotros lo hemos encontrado en megapascales, ¿no? Menos 1.9547, ¿cuánto obtenemos? 0.3402. En el manual de carreteras tenemos un valor recomendable, ¿no? Que algunos consultores consideran aceptable y como no se realiza en muchos proyectos la determinación del módulo dinámico, entonces asumen un valor de coeficiente estructural igual a 0.4318, ¿no? Entonces, recomendación: debemos determinar el módulo dinámico de la capa asfáltica. Módulo resiliente de la base granular, así como el coeficiente estructural. En el ábaco de la guía AASHTO tenemos en el eje 1 el coeficiente estructural, en el eje 2 tenemos el CBR y en el eje 5 tenemos el módulo resiliente, que está elevado al cubo, 15 por 10 al cubo y 20 por 10 al cubo. Hay que tener esa consideración, ¿no? Entonces nosotros, si revisan ustedes el manual de carreteras de especificaciones generales, recomienda que para cada volumen de tráfico, y para nuestro caso vamos a considerar de que el CBR debe ser del 100%. El CBR debe ser el 100% de la base. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un valor de 0.14 del coeficiente estructural. Y el módulo resiliente de 30.000 PSI. De 30.000 PSI. Entonces ya tenemos el módulo resiliente de la base. Muy bien, seguimos. Módulo resiliente de la subbase granular, así como el coeficiente estructural A3. Igual, en el eje 1 el coeficiente estructural, en el eje 2 el CBR y en el eje 5 el módulo de resiliencia, ¿no? Entonces ahí observen, ¿no? Como también desde el punto de vista del manual de especificaciones general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la subbase se debe considerar un 40% del CBR, por lo tanto debemos tener un valor de coeficiente estructural A3 de 0.12 y como consecuencia el módulo de resiliencia de 17.000 PSI. Seguimos adelante, jóvenes. Determinación del coeficiente de drenaje, porcentaje de días de lluvia. Ya les dije, para nuestra estación de Tarapoto, 112.1
días de lluvia. Sobre 365 días del año tenemos 30.71%. Por lo tanto, esto es mayor que 25%. Con lo cual, el coeficiente de drenaje M2 y M3 va a ser de 0.80, considerando de que tiene un drenaje regular. Determinación del número estructural requerido por las capas del pavimento. Entonces ahí tenemos todos estos valores, vamos a obtenerlo en la hoja de cálculo. Determinación del espesor de las capas del pavimento, capa asfáltica, base granular y la subbase granular. Todos estos valores vamos a resolverlo en la hoja de cálculo. Ahora estamos en la hoja de cálculo. La primera hoja corresponde a la ecuación para determinar la temperatura específica de la capa asfáltica. Acá está. Ustedes pueden revisar, ahí está la ecuación. Para eso nos sirve el Excel. El Excel es un programa interesante, ¿no? Ahora, vamos a determinar nosotros el número estructural de la capa asfáltica, para lo cual vamos a hacer uso de la ecuación de la Ashton 93. Acá tenemos la ecuación. Ya vimos cada uno de sus términos en los cuales intervienen, ¿no? Entonces observemos nosotros que en el primer término está el peso de los ejes equivalentes de 11 millones, y en el segundo término nosotros vamos a reemplazar todos los valores, ¿no? Tenemos la desviación estándar de menos 1.282, coeficiente combinado 0.45, el valor del que vamos a determinar nosotros es el número estructural, y está en las dos, tanto en el numerador y en el denominador, ya dijimos eso, ¿no? Entonces, reemplazando datos y considerando que para la capa asfáltica vamos a tomar el módulo de resiliencia de la base, ahí está, 30.000, observen. Ahora vamos a decir valor de iteración. El primer número estructural de la capa asfáltica vamos a considerar 3.05. Hacemos la operación, y la operación del logaritmo de 11 millones, tenemos acá el valor 7.041, 31.2685. Entonces el segundo término nosotros debemos tener un valor equivalente, como observan acá. Entonces este número estructural debe tener una intervención, pues, ¿no es cierto? Tiene una intervención. Veamos ahí dónde está su dependencia, ¿no? Ahí está, obsérvenlo, ¿no? ¿Dónde está su dependencia? Eso es lo que se observa en la fórmula, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este trabajo, ¿no? Entonces, haciendo la operación correspondiente de todo el término de la ecuación, del segundo término de la ecuación, donde intervienen todos los valores, inclusive ya pues la iteración del número estructural, entonces obtenemos nosotros el valor equivalente, ¿no? Con este valor equivalente y el número estructural, como veíamos que la dependencia está acá, ¿no? Miren acá ya viene acá este valor, ¿no? Ahí tiene la dependencia, ¿no? Entonces vamos a determinar el cálculo del espesor de la capa asfáltica. Acá les doy una recomendación para las tres hojas siguientes. Esta parte no lo miren todavía. Miren con un ojo, y con este ojo no lo miren, por favor. Y acá tenemos el espesor de la capa asfáltica. Es igual al número estructural sobre su coeficiente estructural que hemos determinado. Acá tenemos el valor del número estructural sobre el coeficiente estructural. Si resolvemos la ecuación, observen, resolviendo la ecuación, vamos a tener un valor
si redondeamos, de 9 pulgadas. 9 pulgadas. Ahora vamos a determinar el número estructural real, ya con el valor de 9 pulgadas, ¿no? Ahí está, ya está interviniendo las 9 pulgadas. Hemos despejado, nada más se ha despejado el valor, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos entonces el espesor de la capa asfáltica, 9 pulgadas. Seguimos. Reemplazando en la ecuación, pero ahora cambiando el módulo resiliente para el número estructural de la base, el módulo resiliente de la subbase, ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Entonces el valor de iteración, acá consideramos el número estructural de 3.768, ¿no? Igual, también condiciona, ¿no? También condiciona. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora, resolviendo en la primera ecuación, ya vimos cuál es el valor, ahí está el valor, y debemos buscar la equivalencia en el segundo término. Por lo tanto, hacemos toda la operación, ¿no? Toda la operación. Sería interesante que ustedes mismos, mientras vean el video, estén haciendo su hoja de cálculo en el Excel. Importante, jóvenes, para poder estudiar. Ahora vamos a determinar el cálculo del espesor de la base granular. D sub 2 es al valor del número estructural de la base menos el número estructural de la capa asfáltica sobre el coeficiente estructural de la base por el coeficiente de drenaje. Si hacemos la operación, ahí observen, ahí está la operación, obtenemos un valor de aproximadamente 7 pulgadas. Por lo tanto, despejamos el número estructural real, y el número estructural real será este valor, este nuevo valor, ¿no? Haciendo la operación correspondiente, despejando de esta ecuación, ¿no? Tampoco, todavía no miren acá estos valores. Ahora, el espesor de la capa de la subrasante, lógicamente que tenemos que utilizar nuevamente la ecuación de la Ashton, pero en esta ecuación vamos a utilizar nosotros el módulo de resiliencia del terreno de fundación, El primer valor ya lo hemos determinado. El segundo término tiene que estar en función del número estructural y del módulo de resiliencia. Esos son los valores que lo van a condicionar al segundo término, ¿no? Entonces, ahí tenemos la incidencia, ¿no? La incidencia, observen, ¿no? Entonces, esa es la incidencia. Entonces, ahora determinamos nosotros el espesor de la subbase granular. El número estructural de la subbase menos el número estructural real de la base sobre el coeficiente A3 por el coeficiente estructural A3 por el coeficiente de drenaje. La operación. Entonces nosotros, ahí está la operación. ¿Cuánto obtenemos? 9.71. Lo redondeamos, 10 pulgadas. Entonces, si nosotros ahí quedaríamos con el diseño, sería 10 pulgadas la subbase, 7 pulgadas la base y 9 pulgadas la capa asfáltica. Pero no, tenemos que tener criterio, y para eso está nuestro manual de carreteras. ¿Qué dice nuestro manual de carreteras? Dice valores recomendados de espesores mínimos de capa superficial y base granular. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de esta base teórica, ¿no? Resto de caminos, dice acá, ¿no? Tráfico, tipo de caminos, ejes equivalentes, capa superficial, base granular.
Entonces nuestro volumen de tráfico, nuestros ejes equivalentes están con un valor entre 10 millones y 12 millones 500 mil, ¿no? Entonces la carpeta asfáltica dice recomendable 4.5 pulgadas, o sea 12.5 centímetros o 120 milímetros, ¿no es cierto? Entonces nosotros con criterio, no yendo a, digamos, al mínimo, ni tampoco exageradamente muy a la parte mayor, entonces decimos vamos a cambiar de 1 por 6 pulgadas. Y acá tenemos el valor de 6 pulgadas. Entonces vamos a tener el nuevo número estructural en función ya de este valor, ¿no? Ahí está, ya está. Y este valor ya lo condiciona al resto de nuestras ecuaciones. 2.041, obsérvenlo, ¿no? Entonces es el nuevo número estructural y estamos considerando el espesor de la capa asfáltica 6 pulgadas. Ahora nos vamos a la base. Miren, acá. ¿De dónde lo hemos jalado? De la capa asfáltica, ¿ve? Está de la capa asfáltica, ¿no? Por eso está con rojito ahí. Entonces, ahora trabajamos también con nuestro manual de carreteras. Igual. Ya vimos que nuestro volumen de tráfico está entre 10 millones y 12 millones 500 mil. Por lo tanto, la base granular debe ser de 250 milímetros o 25 centímetros, o caso contrario, 12 pulgadas, o 10 pulgadas, perdón, 10 pulgadas, ¿no? 10 pulgadas, ¿no? Por lo tanto, con criterio, entonces consideramos, y digo, 12 pulgadas, 12 pulgadas. Por lo tanto, va a cambiar también el número estructural real, ¿no? Y ahí está, miren, cambió el número estructural real. Está la ecuación. Entonces acá interviene el criterio. El criterio hay que tenerlo siempre, siempre trabajando con criterio. Caminamos hacia el futuro, ¿no? Ahora vamos a la capa de subbase. A la capa de subbase. Como ya hemos cambiado pues a la capa asfáltica y a la base, y acá decimos cambiando el espesor de la capa asfáltica y de la capa de base, lógicamente que nos vamos por el camino ya para entregar el nuevo valor, pero ya de la subbase. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, acá tenemos la operación, miren, con el nuevo número estructural de la base, entonces ya tenemos el valor de 14.23, redondeando 14 pulgadas. Entonces ahora ya podemos nosotros decir de que ya estructuramos nuestro paquete del pavimento, no se olviden, 14 pulgadas de la subbase, 12 pulgadas la base y 6 pulgadas la capa asfáltica. Por lo tanto, entonces ahí ya tenemos nuestro esquema de nuestro diseño del paquete del pavimento flexible. 14 pulgadas la subbase granular, 12 pulgadas la base granular y 6 pulgadas la capa asfáltica. Jóvenes, se ha terminado el tutorial. Gracias por que lo sigan viendo y siempre darle un like. Hasta la próxima.